Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amado, bendita es la palabra del Señor. Esta exhortación del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en la iglesia en la ciudad de Éfeso, una de las iglesias, una de las 7 iglesias que existían en aquel entonces y que son iglesias que existen hoy en términos de la conducta que tiene cada congregación, cada denominación, en la conducta que tiene cada hermano. Así nosotros existimos hoy como iglesia, igual como existía en ese tiempo. Por lo tanto, esta palabra se aplica a nosotros como el primer día se aplicó a los que estaban en aquel tiempo. Y es importante, amado, destacar que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de venir a los pies de Cristo. ¿Por qué estábamos muertos, amado? Porque sin Cristo no hay vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando un hombre no tiene a Cristo, está muerto. El hombre resucita cuando entra al camino del Señor, cuando acepta las verdades del Evangelio, cuando acepta que Cristo es el Hijo de Dios y es el único en quien podemos tener salvación. Por eso dice el apóstol que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y usted podrá decir, no, pero yo no era ladrón. No, pero yo no era asesino. Pero la Biblia dice que teníamos delitos y pecados. Todos mentimos en algún momento. Todos engañamos en algún momento. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo la obediencia del enemigo. Estábamos bajo la cobertura de Satanás. Aunque se escuche feo, estábamos bajo la dirección de Satanás cuando no teníamos a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, entonces venimos a ser sus siervos, sus hermanos, sus amigos, y estamos bajo la cobertura de Cristo. El apóstol no se equivoca. Dice que en eso nosotros andábamos en otro tiempo. Andábamos envueltos en nuestros delitos y pecados en otro tiempo, en otros años, cuando no conocíamos al Señor. Pero después que entramos al Señor, todo eso tiene que quedar borrado. Todo eso tiene que quedar atrás. El que entra a estos caminos y sigue siendo mentiroso, y sigue siendo adúltero, sigue siendo fornicario, sigue siendo ladrón, no es digno de estar en este camino. Entonces, si alguno nos deslizamos por alguna situación, tenemos que ser lo suficientemente
humildes y humillarnos ante la presencia del Señor. Y cada día, amado, pedirle perdón a Dios, porque como decía el salmista, perdóname de los delitos, de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que usted lo comete conscientemente, pero hay pecados que usted sin darse cuenta lo comete y hasta lo pasa por alto. Pero Dios lo conoce, porque Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestros corazones, sabe de lo que somos capaces, sabe lo que éramos nosotros en otro tiempo. En otro tiempo estábamos siguiendo la corriente del mundo. Después que estamos en el camino del Señor, ya nosotros no podemos seguir la corriente del mundo. Ya la corriente del mundo, la conducta mundana, tenemos que dejarla atrás. Por eso cuando un hombre o una mujer viene a los pies de Cristo, tiene que producirse un cambio. Tiene que haber un cambio de conducta. Tiene que hacer las cosas diferentes. Aleluya. Las cosas tienen que cambiar. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Usted no puede, amado, hacer lo que usted estaba haciendo antes. Cuando usted realmente es tocado por el amor de Dios, cuando usted realmente tiene una confesión de sus pecados y un arrepentimiento, hay algo que tiene que pasar en su vida que lo va a delatar, que va a hacer que la gente lo vea diferente, y es la gente que lo va a evaluar. Esa mujer camina diferente, viste diferente, se peina diferente. Esa mujer tiene algo, porque siempre la veo sonriente, siempre la veo contenta, porque el amor de Cristo entró en ella. Ese hombre que antes se deleitaba en pasiones desordenadas, que antes se deleitaba en la bebida, en los vicios, ahora se deleita en cantar salmos a Cristo. Aquel que era un amante de la bachata, que lo incitaba al alcohol, ahora canta canciones celestiales para adorar al Señor. Las cosas tienen que ser diferentes. Algo tiene que pasar que cambie la vida del hombre, la mujer que viene a los pies de Cristo. Ya no podemos andar conforme a la corriente de este mundo. ¿Saben por qué? Porque este mundo lo dirige el príncipe de las potestades de las tinieblas. ¿Ustedes saben quién es el príncipe de las potestades de las tinieblas? Que está en los aires. Es el espíritu de desobediencia que opera en los hombres que no conocen a Dios. Los hombres que no conocen al Señor andan movidos por el espíritu de Satanás, que es un espíritu de desobediencia que comenzó en el reino de los cielos y por lo cual tuvo que ser expulsado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no resiste la desobediencia. Por eso, amado, siempre aconsejo a los evangelistas que vienen al campamento y se van para el monte y duran una semana sin comer, orando allí atrás, y ellos muy fogosos, y yo les digo: mire, amado, tenga mucho cuidado, porque lo importante no es permanecer una semana y después entonces salir a estar en desobediencia. Y han ocurrido algunos casos de personas que usted lo ve que están metidos y de repente salen y caen en algo, amado, desagradable a Dios. ¿Por qué? Porque lo primero es la obediencia. El sacrificio es bueno, excelente, pero tiene que estar sustentado sobre la obediencia a la palabra de Dios. Ese espíritu de desobediencia que anda en los aires está metido en los hombres que no conocen al Señor. Y dice que entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo. El apóstol Pablo, que era religioso, que era un fiscal del Sanedrín, era un hombre que tenía una posición en lo que era la iglesia tradicional de ese tiempo, dice que todos andábamos en esa dimensión. Todos andábamos en desobediencia a pesar de que éramos religiosos.
Porque hay mucha gente que usted lo ve que van a la iglesia tempranito y van a las 6, pero están en desobediencia. ¿Por qué? Porque desobedecen la palabra, porque hacen ritos, hacen acciones que nada tienen que ver con la palabra. Todo lo contrario, contradicen la palabra. Entonces, amado, hay un cuidado que nosotros debemos tener. En otro tiempo andábamos conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de nosotros mismos. Ya nosotros tenemos que empezar a pensar como piensa Cristo. Por eso nosotros en este proceso debemos tratar de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Nosotros debemos tratar de hacer lo posible para alcanzar, tener la mente de Cristo. Una mente santa. Una mente que no sea reprobada, una mente que no esté involucrada con pensamientos perversos, una mente que esté enfocada en la adoración y la obediencia al Creador de los cielos y la tierra. Ya no podemos andar conforme a esa naturaleza. Hijos de ira éramos hijos de ira, amado. Por cualquier cosa nos enojábamos. Por cualquier cosa ofendíamos a cualquiera. ¿Sabe por qué pasaba eso? Porque no teníamos amor. Pero cuando venimos a Cristo, entonces el amor de Él que nace en nosotros permite que podamos soportar a los que antes nos hacían airarnos. El amor todo lo soporta, todo lo sufre. Es una definición terrible, amado. Porque nadie quiere estar soportando a nadie. El esposo no quiere soportar a la esposa. La esposa no quiere soportar al esposo. Los hijos no quieren soportar a los hermanos ni a los padres. Pero cuando entra el amor de Cristo, todos tenemos que soportarnos. Cuando el amor de Cristo entra en nuestras vidas, aunque haya una conducta desagradable, amado, tenemos que pedirle al Señor que nos revista de paciencia. La paciencia que da el amor, que es un fruto del Espíritu. La paciencia, amado, es fundamental en la vida de un cristiano. El cristiano no se puede desesperar. El cristiano no puede angustiarse por la primera noticia. El cristiano tiene que esperar que vengan otras noticias, porque a veces la noticia que llega primero es una noticia que llega tergiversada. Entonces tiene que esperar que vengan otras noticias, otras informaciones, y entonces comenzar a evaluarla y ver cuál es la verdad del asunto. Lamentablemente a veces tomamos decisiones con una sola información. Y entonces cuando esa información era falsa o era medio falsa, aleluya, alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Y esa información que te llega de último, cuando viene a ver, es la verdadera, pero ya tú has tomado una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque actuaste impacientemente, te desesperaste. Yo no sé por qué usted va al médico y es paciente, es un paciente, que tiene que tener paciencia y esperar su turno. Usted va a una emergencia y usted ve que todo el mundo viene, uno con un balazo, uno con una puñalada, uno con un mareo, y todo el mundo quiere que lo atiendan al mismo tiempo, pero los médicos no pueden atenderlo a todo al mismo tiempo. Entonces por eso hay que ser paciente. Y el que se va a morir, aunque lo entren de primero, se muere. Y el que no se va a morir, aunque aparentemente para todo el mundo se va a morir, no se muere, porque ahí hay un misterio. Dios es que corta la vida y el que la da. Y esto me recuerda a un médico cirujano muy famoso de aquí de la República Dominicana, llamado José Joaquín Puello, neurocirujano, de los que operan el cerebro. Y lo estaban entrevistando en un programa de televisión. Y el entrevistador le preguntaba si él creía en Dios. Y él le dijo, bueno, yo tengo que creer en Dios obligado.
¿Cómo así? ¿Por qué? Dice, porque yo como científico, como médico, a veces tengo una operación, estoy operando a un paciente que yo entiendo que ese paciente se va a morir porque todas las condiciones es para que se muera, lo estoy operando, pero científicamente, por la práctica y por la ciencia, sé que se va a morir y ese paciente sobrevive. Sin embargo, hay otros que lo estoy operando tranquilamente, que estoy confiado que por los signos y por todo se va a salvar y ese se muere. Entonces él dice, yo he llegado a la conclusión que hay un ser superior que es quien saca algo del cuerpo de la gente o que se lo deja ahí. Que no depende al final de los médicos la vida de las personas. Depende de Dios. Depende de nuestro Creador. Él es quien nos da soplo de vida. Entonces, amados, ya no podemos andar conforme a la voluntad de la carne ni a los pensamientos que teníamos, pensamientos de ira. Andábamos igual que todo el mundo. Ya no somos como el mundo, somos diferentes. Dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esto es increíble, este chinga aquí, amado. Es rico en misericordia por ese gran amor con que nos amó. Y ese amor se revela y se refleja cuando nos da la oportunidad, cuando nos llama a sus pies. Que a pesar de que no merecemos salvación, Él nos entra en el camino de la salvación. Que a pesar de nuestra maldad, de nuestros delitos y pecados, Él nos limpia de nuestros delitos y pecados y nos lleva camino hacia el reino de los cielos. Y nos llena de su paz en este tiempo. Mientras estamos en esta vida, estamos llenos de la paz de Cristo. Si usted no tiene paz, amado, revísese. Si usted dice que es cristiano y usted no tiene paz, revísese, porque Jesucristo es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es una paz, amado, que sobrepasa todo entendimiento. Porque el cristiano, aunque haya una situación de dificultad, en términos de salud, en términos financieros, en términos familiares, no importa la dificultad que haya, el cristiano que está en la dimensión de Cristo tiene paz. Por eso le digo, si usted dice que es cristiano, usted está en los caminos del Señor y cualquier cosita lo perturba, tenga cuidado. Trate de autoevaluarse. Si usted se aira por cualquier cosa, autoevalúese. Comience a revisarse, a ver qué está pasando, porque algo está faltando en esa vida. Dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Aún estando nosotros sin ninguna esperanza, envueltos en nuestros delitos y pecados allá afuera, Él por su amor y su misericordia nos da vida. Porque es por su gracia. ¿Qué significa que es por su gracia? Que es algo que nosotros no lo merecemos ni lo podemos comprar, sino que es el amor revelado de Dios hacia nosotros, que nos trae a su camino, sin nosotros merecerlo, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esto no debe caerle bien a los que creen en la reencarnación, que creen que el hombre nace y se muere muchas veces. Dice la Escritura que es una sola vez y después el juicio. Una sola vez y después el juicio. Entonces el Señor, en su amor y su misericordia, por su riqueza en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, entonces a pesar de nuestra situación pecaminosa, Él nos da vida, nos libera, nos trae a su camino, nos limpia juntamente con Cristo. Usted sabe el privilegio que es juntar nuestra vida con la vida de Cristo.
¿Usted sabía que usted forma parte del cuerpo de Cristo? ¿Usted sabía que Jesucristo es la cabeza suya y usted parte de su cuerpo? Es un misterio, pero hay que entenderlo, amado, en términos espirituales. Aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos amó y nos salvó. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ustedes dirán, pero yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero yo he sido resucitado, porque Él está hablando ahí como en tiempo presente, ¿verdad? Pues ciertamente ya usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por la fe. Por la fe ya usted está en el reino de Cristo. Por la fe, la palabra dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Que aunque nosotros estemos en esta tierra, hay un cerco alrededor de nosotros por la condición que tenemos de embajadores. Esa condición de embajador hace que haya un cerco al lado de nosotros, que nos protege, que nada ni nadie puede tocarnos. Si usted estudia algo mínimo de diplomacia, usted se va a encontrar que un embajador, cuando está en otro país, la casa, el solar donde vive, nadie puede entrar, ninguna autoridad puede entrar a esa casa, no puede saltar esa verja a nadie, porque estaría entrando al territorio del país en el que él está designado. Entonces por eso nosotros tenemos un territorio alrededor nuestro. Tenemos un cerco de protección alrededor nuestro. Nadie puede tocarnos. Y eso tanto en términos físicos como en términos espirituales. Nadie puede tocar a un hijo de Dios. Hay ángeles. Usted ve que en esa embajada hay militares que son del país de donde ellos son. Y nadie puede cruzar ahí sin permiso. Así nosotros tenemos ángeles poderosos que están alrededor nuestro guardando. Ángeles poderosos que no permite que nadie se nos acerque. Créalo, amado, por fe, porque es así. Entonces, amado, estamos resucitados con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Y esto para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo, amado, es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay nada. Los que están agarrados de otros dioses, de santos, tengan cuidado porque se van a caer. Aleluya. El que no se va a caer es el que está agarrado de Cristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es quien nos ha llenado de su amor. Él es quien vela por nosotros. Nadie puede interceder al Padre ante el Dios Todopoderoso que no sea Cristo. El único que puede interceder por nosotros. Olvídese de todo lo que le han dicho. Aprenda a desaprender. Alabado sea el Señor. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amado, usted puede ser el mejor predicador y predicar en la calle y venir 500 personas y entregarle su vida a Cristo. Y está muy bien que Dios lo usó a usted para que predicara la palabra, pero lo que salva a esa persona es la gracia de Cristo. Es la gracia de Cristo. Es la gracia que Él puso en la palabra de ese predicador. Si ese predicador no hubiese tenido la unción para que el Espíritu Santo tocara las vidas, no hay forma de que esas vidas se salvaran. No hay forma de que esas vidas recibieran el toque de Dios. No hay forma de que esas vidas, si no hay un Espíritu Santo que habla con ellas, que la constricta, que le hace reconocer su pecado, usted puede ser el mejor predicador, el mejor conferencista, y usted no va a convencer a nadie de nada.
Porque ¿saben qué? El Señor es quien convence de pecado. Dice que no es por obra para que nadie se gloríe. No es por lo que yo hago, es por lo que hace el Espíritu Santo. Porque hay gente que se gloría y permite que le estén glorificando. Predicadores que se sienten que son una gran cosa, que llegan a los países y los reciben pelotones de policía y lo escoltan a donde van, amado. Cuidado con eso. Eso es en el mundo. Eso no está bien para los hombres de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amado, mire, cuando usted entra a los caminos del Señor, a usted nadie tiene que decirle que haga buenas obras. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entra en Cristo, cuando Cristo entra en usted y usted entra en ese camino, las buenas obras van a fluir en usted. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está en usted. Antes usted era tacaño hasta para dar una limosna. Ahora usted no es tacaño para dar una limosna, porque usted sabe que eso no lo va a llevar al cielo, pero hay algo que hace que usted sienta amor por las demás personas. Si usted todavía es tacaño hasta para darle una limosna, tenga cuidado, porque nosotros somos llamados a acompañar la fe con la obra. Si verdaderamente somos cristianos, amados, tenemos que tener compasión de las personas que necesitan. Y cuando usted da, amado, en este camino, el Señor le multiplica. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oiga esto, amado. Si usted es cristiano, usted decidió servirle al Señor de antemano, antes de que usted se convirtiera, ya Dios lo preparó a usted para hacer buenas obras. Lo que indica que si usted es cristiano y no hace buenas obras, usted todavía no ha sido preparado. La fe sin obra es muerta, dice el apóstol Santiago. Bendito sea el nombre del Señor.